bienvenidos nuevamente a este curso bíblico del curso Emaús, que nos va ayudando a encontrarnos con la palabra de Dios. Que tengamos un encuentro realmente con esta palabra viva que ayuda y que nos sostiene nuestra vida. Y pues ya hemos estado viendo, ¿verdad?, cuáles son las imágenes con las que se puede representar la palabra de Dios. Es momento de que veamos ahora cuáles son los efectos que produce en nosotros esta palabra. Y importante, pues, antes de iniciar cualquier contacto con la palabra de Dios, es que invoquemos al Espíritu Santo. Vamos a iniciar, pues, esta sesión de este curso en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de todo corazón y agradecidos salmos, himnos y cánticos inspirados. Palabra de Dios. Le pedimos pues a nuestro buen Dios que en este momento nos conceda su Espíritu Santo para entender esta palabra que Él nos quiere decir. Que este Espíritu Santo nos conduzca hasta su conocimiento pleno. Que este Espíritu Santo también nos haga recordar las imágenes de la palabra y también que esta palabra haga efecto en nosotros. Pidamos pues al Espíritu Santo que se derrame con todas sus gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues iniciando pues la materia de este curso, como ya les comentaba al inicio, pues vimos la sesión pasada cuáles fueron las imágenes, ¿verdad?, con las que podemos representar la palabra de Dios. Y sabemos que el curso es Emaús porque nos va hablando de la experiencia que los discípulos de Emaús tuvieron al encontrarse con Cristo. Experiencia que también es de cada uno de nosotros al encontrarnos con la palabra de Dios, al encontrarnos con Jesús vivo. Para poder iniciar con esto, a mí se me haría interesante que pensáramos en algún pasaje bíblico que nosotros hayamos leído, que nos haya llegado al corazón, que nos haya movido, que nos haya dicho algo importante en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, para mí, uno de los pasajes que más me llaman la atención o que más he disfrutado orar, meditar, es el de la hemorroísa. Resulta que cuando yo lo leí en una ocasión meditándolo, veía cómo ella puso toda su confianza en Jesús. Dice ahí la Escritura que había acudido a muchos médicos para sanar de su enfermedad y que al contrario empeoraba y gastaba mucho dinero, perdía su fortuna, pero que se acerca a Jesús porque ella sabía que era su única esperanza. En esos momentos yo sentí como Jesús era mi única esperanza. Entonces por eso recuerdo ese pasaje con mucha alegría, con mucha emoción, aunque ya podría decir casi me lo sé el texto, pero cuando lo vuelvo a leer es una palabra distinta, es una palabra diferente. Y eso me llena de mucha alegría, ¿verdad? Decir, este encuentro con la palabra siempre es nuevo, ¿verdad? Aunque sea el mismo texto, porque cada año repetimos las lecturas en el año, ¿verdad?, en la misa, pero sin embargo el encuentro con la palabra siempre es nuevo, siempre es vivo. Estos efectos son 7, ¿verdad? Vamos a hablar de 7 efectos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es creadora. Ya dice en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Empezando los primeros versículos dice, todo se hizo por la palabra y sin ella nada se hizo de cuanto existe. Entonces vemos cómo esta palabra también es creadora cuando vemos el libro de Génesis. Si nosotros vemos en la Biblia el primer libro que es el Génesis, vamos a encontrarnos con que el verbo crear es el primer verbo que aparece.
en la Escritura. Entonces sabemos cómo Dios, cuando habla, cuando nos da a conocer su palabra, crea. Decimos nosotros, podemos pedirle también a Dios, ¿verdad? Crea en mí un corazón puro, que viene en un salmo. Entonces, todo el que está en Cristo es una criatura nueva. Por eso decimos que la palabra es creadora, porque crea en nosotros algo nuevo, crea en nosotros esa necesidad, esa experiencia nueva. Entonces podemos preguntarnos aquí, tú pregúntate, si has experimentado alguna vez en tu vida cómo la palabra ha creado algo nuevo en ti. Cómo ha creado a lo mejor una nueva visión sobre alguna cosa, cómo ha creado la esperanza, como les decía yo ahorita, cómo ha creado, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Y cómo nos va de alguna manera también transformando. El segundo efecto de la palabra es que la palabra separa. Y vamos a decir, bueno, ¿cómo que separa? Recordemos un pasaje en el que Jesús mismo dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra, ¿verdad? ¿Cómo divide? Porque cuando se proclama la palabra de Dios, pues unos creen y otros no. Inclusive podemos ver desde nuestra persona, al escuchar la palabra de Dios, en nosotros mismos puede haber esa división, ¿no? Lo entendemos o lo leemos y se queda en nuestra cabeza, pero para que baje a nuestro corazón, eso ya es otra cosa, es otro paso. Entonces, por eso decimos que la palabra separa, porque también muestra división y oposición con la vida de la carne y con la vida del espíritu. Y decimos también, ¿verdad?, como Simeón, igual cuando se encuentra con la Virgen, le dice, ¿verdad?, le dice, este ha sido puesto para ruina y para elevación de muchos en Israel. Entonces, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, va a crear esa separación de los que creen, de los que no creen. Inclusive, como les decía, de nuestra mente, de nuestro corazón. Si no más lo entendemos o realmente lo hacemos vida. Y te pregunto a ti nuevamente, ¿alguna vez has experimentado esta separación al leer la palabra de Dios? A lo mejor pudieras decir, yo por creer me distancié de algunas personas, o yo por creer perdí la amistad de alguien, ¿no? Etcétera. Inclusive igual decir, yo al leer siento esa división en mi interior de, como decía San Pablo, esa lucha entre querer hacer lo que es de Dios y pelear con mis inclinaciones, ¿verdad?, humanas. Entonces, otro efecto de la palabra es que la palabra salva y cura. Sabemos que la palabra es la buena nueva de salvación y que el nombre de Jesús quiere decir Dios salva, ¿verdad? Entonces, al escuchar esa palabra, realmente creemos que somos salvados, que Dios ha venido para salvarnos. Y entonces vemos algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, en Pentecostés, cuando habla Pedro, ya toda la gente que se acerca a ver lo que sucedió. Entonces, ya todos los que estaban ahí por escuchar la palabra, creen, se salvan. Y algo bien importante, ¿verdad? También decimos que la palabra cura. Jesús, que es la palabra viva, muchas veces tuvo encuentro con algunos enfermos y bastaba, ¿verdad?, que dijera una palabra. Así lo dice el centurión, ¿verdad?, romano en el Evangelio. Di una palabra, solo una palabra tuya y bastará para que mi criado se sane. Entonces, si realmente confiamos en Jesús, vemos cómo su palabra es viva, es eficaz y pues también así como nos salva, nos puede alcanzar la curación. Tú puedes preguntarte, ¿verdad?, si alguna vez has sentido que esa palabra que escuchas te salva, te cura, y no solamente de enfermedades físicas, sino de tu espíritu, de tus emociones, de todas las cosas que hay dentro de ti. Otro efecto de la palabra es que la palabra produce fe y convierte. Sabemos que la fe es una total adhesión a Dios.
confiarnos y fiarnos totalmente en Él. Entonces, fruto de la predicación que hacemos de la palabra es que haya la fe, que se suscite la fe en las personas. Y un ejemplo que vemos bien claro de esto es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos habla de una mujer que se llamaba Lidia, que al escuchar la predicación de los apóstoles de Pablo, al escuchar, cree, o sea, se suscita en ella la fe. Cree en las palabras, incluso los invita a que vayan a su casa, a que se hospeden ahí, y toda su familia también cree junto con ella. Y también la palabra, ¿verdad? Decimos convierte. Esta conversión se dio también en Lidia porque no solamente se quedó en que creyó, sino que se convirtió, ¿verdad?, al mensaje de la palabra. Y vemos otros muchos ejemplos de conversión al escuchar a Jesús. Por ejemplo, uno bien claro es el de Zaqueo, que cuando escucha y se encuentra con Jesús, pues tiene ese proceso de conversión. Cambia totalmente su vida, su manera de obrar, su manera de pensar. Y un ejemplo más es el de San Pablo, que se encuentra con Cristo, palabra viva, y totalmente, radicalmente cambia su manera de obrar, cambia todo lo que veía o lo que creía él en ese momento. Entonces es un cambio de vida, un cambio de mentalidad, de acciones. Nuevamente, invitarnos a preguntarnos, ¿la palabra de Dios realmente ya ha generado conversión en mi vida? ¿He permitido que esta palabra realmente cambie en mí algunas maneras de pensar, de actuar o de acercarme a convivir con las demás personas? Otro efecto de la palabra va a ser que la palabra promete el Espíritu Santo. Y Jesús muchas veces se los prometió a sus discípulos, ¿verdad? Les promete que les va a enviar el Espíritu Santo. Y les dice inclusive qué actitudes deben de tener, ¿verdad? De esa espera, de ese saber estar atentos, de ese saber estar dispuestos a que venga el Espíritu. Y vemos cómo esta promesa se cumple, se hace realidad el día de Pentecostés, que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las Sagradas Escrituras, cómo el Espíritu desciende sobre aquellos que estaban orando, que estaban esperando juntos la promesa del Padre. Cómo este Espíritu es el que transforma a muchas personas. Y nos habla también la Sagrada Escritura de cómo el Espíritu desciende también cuando estaban orando juntos en casa de Cornelio. Entonces Jesús da el Espíritu Santo a los que tienen sed de ese Espíritu, a los que creen en Él. Entonces yo te invitaría a que tú pidieras, ¿verdad? Pidieras a Dios que te conceda ese Espíritu. Si tú experimentas que tienes sed de ese Espíritu, pídelo con esa certeza, con esa confianza de que Dios te va a conceder su Espíritu. Dice una parte de la Escritura también que Dios da el Espíritu a quien se lo pide. Entonces, si no sabemos muchas veces qué pedir, es el momento de que nosotros pidamos ese Espíritu. Y también pudieras preguntarte si ya has experimentado esa presencia del Espíritu en tu vida. Si ya has experimentado cómo Él desciende. Sabemos todos que desde nuestro bautismo está el Espíritu en nosotros, pero ¿qué tanto de veras lo dejamos actuar? Sabemos que somos morada, templo del Espíritu Santo. ¿Qué tanto realmente dejo que éste actúe en mi vida? Un efecto más es que la palabra integra la comunidad. La palabra congrega al pueblo y lo declara propiedad de Dios. Jesús también cuando iniciaba su ministerio con su palabra fue haciendo comunidad, ¿no? Lo primerito que hace Jesús cuando llama a sus discípulos es formar comunidad. Entonces, también recordando Pentecostés, de ahí podemos decir que inicia la iglesia. Al escuchar la palabra de Dios, muchos empiezan a congregar. De hecho, las primeras comunidades, una de las cosas que hacían cuando se juntaban era meditar o escuchar la palabra de Dios. Entonces,
es bien importante cómo descubrir cómo la escucha de la palabra va a integrar. Parece así contradictorio, hace ratito dije que separa, ¿verdad? Pero en otro momento podemos decir también integra, o sea, forma comunidad. Nos hace miembros de una familia que es la iglesia. Esta escucha de la palabra y vivir la verdad realmente. Entonces, gracias a la predicación del querigma, el día de Pentecostés podemos decir que nace la iglesia. Entonces, preguntándonos personalmente, ¿cómo descubro que la palabra de Dios realmente me hace formar parte de una comunidad? Importante pues que aprendamos que la palabra nos va a unir a una comunidad. No es de interpretación personal que yo nada más aquí en mi casa y lo que me diga a mí, Dios y yo, sino que también nos invita a salir al encuentro del hermano. Y el último efecto de la palabra que les quiero compartir que viene en este material es que conduce a la vida eterna. Entonces, dice Jesús que el que escucha y hace vida la palabra posee la vida eterna. Entonces Jesús es el único que nos puede llevar a esa vida eterna con el Padre. Dice él mismo que nadie va al Padre sino a través de él. Por eso decimos en el Evangelio cuando Pedro se lo expresa, ¿verdad? Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Entonces, la palabra va a ser como un mapa, ¿verdad? Como, vamos a decirlo ahorita que es más modernito, ¿verdad? Como el GPS que nos va a ir diciendo, ¿verdad? Por dónde nos va a ir conduciendo, por dónde para llegar a esa vida eterna a la que todos estamos llamados. Estos son los 7 efectos de que nos habla de la palabra de Dios. Podemos preguntarnos nosotros si nosotros somos oyentes de la palabra, de los que realmente luego la ponen en práctica. O porque muchas veces podemos decir, bueno, ¿y por qué no experimento estos efectos? Porque a lo mejor no hemos sabido escuchar la palabra de Dios como es, ¿verdad? A veces nada más oímos y decimos ya cuando vamos a misa y que el padre lee el hijo pródigo, uy, ese ya me lo sé, pero no dejamos que realmente esa palabra penetre y baje a nuestro corazón para que realmente cumpla con estos efectos. Y entonces, si nosotros realmente amamos la palabra y pedimos ese espíritu, esta palabra va a ir haciendo su efecto en la medida en que nosotros también nos abramos, nos dejamos transformar por ella. Y así vemos que pasó con los discípulos de Emaús, ¿no? Ellos iban con su tristeza, sumidos en su depresión, sumidos en sus aflicciones, sumidos en su no entender. Y cuando se encuentran con Jesús y lo escuchan, van sintiendo cómo arde su corazón, van encontrando esa curación a lo que sentían en ese momento, van escuchando la respuesta a sus dudas, a lo que no entendían que estaba pasando en ese momento. Entonces se encuentran con la palabra, se encuentran con Jesús vivo y después se convierten también en esos predicadores y van precisamente a buscar a la comunidad. Entonces vemos cómo la palabra hace su efecto porque es viva y eficaz. La palabra siempre es viva y eficaz. Entonces, resumiendo estos efectos, podemos decir que la palabra crea, salva, convierte, da el Espíritu Santo, integra y nos conduce.